En nuestros días se cuestiona mucho la autenticidad y la veracidad de la Biblia como palabra de Dios, por sobre todo en muchos de los círculos teológicos y por sobre todo en los académicos, más bien en la interpretación crítica de las Escrituras. Pero la Biblia para los cristianos es mucho más que un objeto de análisis, son las palabras de Dios para su amada creación, para su querido pueblo. La Biblia es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Estas no son palabras humanas, sino de Dios. La palabra de Dios tiene poder en sí mismo, como bien lo explica el profeta Isaías en Isaías 55, 10 y 11, así como la lluvia y la nieve caen de los cielos, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envíe. La Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo. La palabra Biblia proviene del griego biblion, que significa los libros, por lo que la palabra de Dios viene a ser como una pequeña biblioteca, que contiene muchos libros, escritos en diferentes épocas por distintas personas, pero con un mismo autor que es Dios Espíritu Santo. Lo único que el Señor escribió en el Antiguo Testamento fueron las tablas de la ley, como leemos en Éxodo 31, 18, y las palabras en la pared en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 25. La Biblia fue escrita por personas comunes, pero inspirada por Dios. Los autores de la Biblia son de diferentes profesiones, lugares y clases sociales. Por ejemplo, el profeta Jeremías era agricultor. David era pastor de ovejas, un buen músico, pero además era estratega militar y terminó siendo el rey del pueblo de Israel. Mateo era cobrador de impuestos. Lucas era médico. El apóstol Pablo era un judío especializado en leyes, en la ley del Antiguo Testamento. Y Pedro y otros discípulos eran simples pescadores. Podríamos investigar y exponer aquí la profesión y el lugar de cada uno de los autores de la Biblia, pero vemos cómo Dios ha utilizado diferentes instrumentos de diferentes culturas para comunicar así su revelación, su palabra. A pesar de haber sido escrita en un periodo de 1000 años y en diferentes ubicaciones por diferentes personas, vemos una gran unidad temática dentro de la Biblia, que es la salvación de Dios para aquellos que estaban perdidos a través de la fe, como nosotros bien leemos en Juan 20, versículos 30 y 31. Esta coherencia en el contenido de la Biblia no viene por mera casualidad, sino que es obra justamente del Santo Espíritu de Dios que guió a estas personas a escribir aquellas cosas que están registradas en la Biblia. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Segunda Pedro 2:32 dice: toda la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. La inspiración no fue una escritura mecánica en estado de éxtasis o algo así, sino que Dios usó el propio lenguaje y las expresiones humanas de los autores, pero los condujo a escribir las palabras exactas para que se transmitiera su santa voluntad. Por esa razón, nosotros podemos considerar las Escrituras como infalibles, o sea que no tienen falla, e inerrantes, que no tienen error. ¿Por qué los creyentes podemos estar seguros que la Biblia tiene autoridad sobre nuestras vidas y no tiene errores? El ser humano es incapaz de conocer la voluntad de Dios por sus propios medios, por sus propias ideas y por sus propios razonamientos. Jesús mismo nos enseña 3 razones por las cuales nosotros debemos confiar en la palabra de Dios como la autoridad final para nuestras vidas y respecto en aquello que nosotros creemos. En primer lugar, el Señor dice que las Escrituras del Antiguo Testamento son palabra de Dios. Constantemente el Señor ratifica a la Escritura del Antiguo Testamento como autoritativa, como frases como
escrito está, en Mateo 4, versículos 4, 7 y 10. ¿Acaso no han leído? Haciendo referencia a las Escrituras, en Mateo 19, 4. Y él nos asegura que la Escritura no puede ser quebrantada, en Juan 10, 35. Jesús también se adjudica a sí mismo esa misma autoridad diciendo, por ejemplo, yo les digo, explicando y volviendo a la palabra al sentido original en el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 5, versículos 22, 28 y 32. También Cristo dijo, de cierto les digo, en Juan 6:47 y 5:47, haciendo referencia a que su palabra era la verdad. Jesús también afirma de forma clara y explícita que sus palabras son espíritu y vida, como leemos en Juan 6:63, 8, 31, 32. El propio Dios Padre desde los cielos nos llama a oír y confiar en las palabras del Señor. Tanto en el bautismo como en la transfiguración de Cristo se oyó la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo capítulo 3, versículo 17 y 17:5. Y en tercer lugar, vemos que así como Dios llamó y autorizó a los profetas del Antiguo Testamento, y puso sus palabras en su boca y cumplió sus profecías, y así también Jesús llamó y autorizó a sus discípulos y los apóstoles a predicar su palabra guiados por su Espíritu. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Lucas 10, 16. Y en Juan 14, 26 leemos, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Recordemos que al abrir nuestra Biblia no estamos frente a simples palabras o ideas humanas, sino que estamos frente a las palabras del Espíritu Santo. ¿Quieres saber lo que Dios tiene para decirte? No busques señales en tu vida o en el mundo o en el universo. Tienes la palabra de Dios, palabras del Espíritu Santo para tu vida. Que el buen Señor te asista a leer y tener contacto con su palabra. Que Dios te bendiga.